productos de los 80 que fueron un desastre total. Pues ojalá no haya sido para la salud, ¿no? Aunque bueno, a mí también me tocó la época que todo tenía plomo. Que luego descubrieron que todo tenía plomo. Entonces, No todo en los años 80 fue éxito y gloria. Detrás de nada supera el kit de energía atómica. cada invento brillante que cambió el mundo, hubo Con juguetes docenas mi de productos alegría. que prometían revolucionar nuestra vida y terminaron siendo un desastre Sonreímos y total. En los clonamos. próximos minutos vamos a recordar juntos 12 productos de los 80 que fracasaron de manera espectacular. Inventos que parecían buena idea sobre el papel, que se lanzaron con bombos y platillos, pero que el público rechazó sin piedad. Algunos eran adelantados a su tiempo, otros simplemente eran malas ideas desde el principio. ¿Nunca han visto la imagen? Bueno, también está muy vieja la imagen, ¿no? Es cuando recién empezó el smartphone y era como de, wow, este pedazo, este cuadro, este rectángulo hace tantas cosas. Resulta que pues el celular le dio en su madre, güey, a un chingo de aparatos, ¿no? Que ahorita traes en el bolsillo. Imagínate, reproductor de música, cámara, reloj, ¿no? De muñequera, este, no, pues ya no se me antoja, ya no se me acuerdo qué más, pero un chorro, ¿no? Prepárate para un viaje nostálgico por los fracasos más memorables de una década que no siempre acertó. Calculadora. Esa es la típica, no sé si les tocó el pedo de que los profes en la escuela les decían, no, 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 tienen que aprender a sacar bien la fórmula ni la madre, porque nunca van a, porque no es como que van a tener una calculadora en el bolsillo. ¿Cómo le explicamos que deja tú el pedo de que si tenemos calculadoras en el bolsillo? O sea, la mortificación era, ¿no? El cómo vas a hacer trampa, ¿no? Que el aparato te diga el resultado de esta cuenta que nunca te va a servir en tu vida. Deja tú eso, güey. Ahorita estamos batallando siquiera para esforzarnos en pensar, güey. Ya están pensando por nosotros los ChatGPTs y la mamada. Número 12. New Coke, 1985. Abril de 1985. Coca-Cola, la A mí bebida me suspendieron por usar fotomad a mí también. más icónica del mundo, decide cambiar su fórmula secreta después de casi 100 años. Stranger Things. La llaman New Coke y la presentan como la evolución necesaria de un clásico. El problema fue que nadie, absolutamente nadie, ¿A razón de qué? No, qué buena manera de dispararte en el pie. Deja tú, tengo entendido que esto fue como, ok, esta es la nueva versión de Coca-Cola, fin. No es como que, esto es una nueva versión con la Coca-Cola cero, no, esta es la nueva, esta es Coca-Cola ahora, de ahora en adelante. Les guste o no. Y pues no le gustó a la gente. había pedido ese cambio. La compañía había hecho investigaciones de mercado, miles de pruebas de sabor, donde New Coke ganaba consistentemente contra la fórmula original y contra Pepsi. Los números decían que era mejor, pero los números no entendían algo fundamental. La gente no solo Ahora, ¿quién sabe qué tantas veces le han cambiado ya la fórmula a Coca-Cola? Porque ya no sabe como antes. La neta, no sé si les ha pasado. Bueno, dejando de lado que vas a un restaurante y la fuente de sos, pues no sabe igual, sabe diferente. Pero ya sea en coca de lata o en coca de botella de 600 mililitros o hasta de vidrio. Bueno, la de vidrio todavía. Pero fuera de eso, de la presentación. No, ya no rifa, la neta. O sea, rifa, pero no, antes era un sabor muy rico. O puede ser que también, ¿no? De tomarla tan seguido, pues ya es como le pierdes el chiste, el gusto, ¿no? Pero no sé, no sé. Igual ahorita hay mucho mame, ¿no? Es que la Coca-Cola mexicana, ¿no? Y que los gringos están enamorados de la Coca-Cola mexicana. Aquí en México ya también la hacen con esa madre jarabe de maíz. O sea, ya perdió el chiste eso. compraba Coca-Cola por su sabor, sino por lo que representaba. Era parte de su identidad, de sus recuerdos, de su historia familiar. La reacción fue inmediata y feroz. Las líneas telefónicas de Coca-Cola colapsaron con llamadas de clientes furiosos. La gente acumulaba cajas de la fórmula vieja. Grupos de Sí. protesta se organizaban exigiendo el regreso de la verdadera Coca-Cola. Ahora sí que corrieron el riesgo de ser la última Coca-Cola del desierto, ¿no? En solo 79 días, la compañía tuvo que hacer algo sin precedentes, admitir el error y regresar la fórmula original, ahora llamada Sí. Coca-Cola Classic. El fracaso de New Coke nos enseñó algo Ya, con razón. Siempre me pregunté por qué. O sea, ¿cuál es la necesidad de ponerle clásica abajo? Y es por esta mamada. Pero así duró muchísimos, muchísimos años. importante.
No todo puede mejorarse con investigación de mercado. A veces, la conexión emocional que la gente tiene con un producto es más poderosa que cualquier mejora técnica. Dejen ustedes, no sé si el pedo de llamarle Coke lo pusieron porque Coca-Cola era muy complicado a pesar de que pues nació de ahí mero, ¿no? De los gringos, pero bueno, estudios de mercado y pues es Coca-Cola. Pero qué cabrón, que por ejemplo en las latas ya es Coca-Cola, pero duró muchísimo tiempo que era Coke nomás. Y no sé si en las botellas ya también se llame Coca-Cola, creo que sí. Pero o sea, de que fue muchísimos años que se llama Coke. Y ahora sí es Coca-Cola, pero güey, ¿no? Es como... Número 11. Laserdisc. Década de los 80. Imagina un disco del tamaño de un... Es como la bronca esta que provoca Sabritas. Ah, las Lays. Ay, los gringos. Ah, las Lays. Y ¿qué? En Sudamérica, en Colombia, donde las margaritas y la madre. Es la misma marca, pero los Walkers, ¿no? También en el Reino Unido, ¿no? Pues, LP de vinilo, pero que contenía películas con calidad superior al VHS. Ese era el ¿te da Laserdisc, dolor? la tecnología que se suponía Pues bueno, es una revolucionaría el ventaja video para en tu casa. salud. Y técnicamente era superior en todo. Mejor imagen, mejor sonido, no se degradaba con el uso. Era objetivamente mejor que el VHS. Entonces, ¿por qué fracasó? El Por Blu-ray varias original. razones muy simples. Primero, era caros. Los reproductores costaban una fortuna comparados con... Qué mamón que... Bueno, y también ya pasó el pedo de tener cosas físicas, ¿no? O que ojalá, que está regresando, pero pues, vamos a ser honestos, ¿no? En el público masivo. Pero qué cabrón que mucha gente no sabe el dato curioso de que los Blu-ray no se rayan. O sea, le puede hacer la madre y esa madre va a seguir como si nada. Que bueno, yo creo que esto lo aprendimos mucho los que jugábamos PlayStation 3, ¿no? las videocaseteras VHS. Segundo, los discos eran enormes y frágiles. Había que voltearlos. Es que con las ahoritas es que Frito-Lay compró las empresas más grandes de cada país de frituras, por eso cambia el nombre. Simón. Y ya como que agarra los éxitos más grandes de cada país, ¿no? Y ahí los va calando en diferentes mercados a ver cuál pega y cuál no. Pero sí. Eh, sí, pues es que Sabritas tiene una historia pues así bien, pues X normal, de una señora que vendía papas en una carrete ya, ¿no? O sea, nada más allá. A mitad de la película como si fueras un DJ. Y tercero, y quizás lo más importante, no podías grabar en ellos. El VHS te permitía grabar tus programas favoritos de la TV, y esa funcionalidad era invaluable. Los Laserdisc encontraron un nicho pequeño de entusiastas del cine que apreciaban su calidad superior. En Japón tuvo más éxito que en América, pero para el público general era demasiado caro y poco práctico. Y la neta, la gente le estaba corriendo mucho al vinil. Luego como cuando salió el cassette, fue como de, uff, por fin, ¿no? Pero sí, la gente sí se hartó muy, muy gacho de que... O sea, hasta en esos entonces era como el pedo de, nah, güey, ya, hasta la madre de este pinche armatoste. La tecnología superior no siempre gana. Ay, ahorita, mira, güey, compré este disco de Daft Punk en vinil. Si no es accesible y práctica. Hoy, los Laserdisc son objetos de colección. Algunos fanáticos del cine todavía los buscan porque ciertas películas nunca se relanzaron en otros formatos. Es irónico que este formato fracasado de los 80... ¿Han visto últimamente que, por ejemplo, en Twitter publican mucho como las versiones del filme de la película comparado a diferentes relanzamientos? O sea, que por ejemplo en algunos que salieron en DVD, ¿no? Que pues es como que pantalla completa. O bueno, pues ¿sabes? Y luego que, pues salió el relanzamiento en Blu-ray. Y luego que de repente las barras, o sea, diferente formato. Y luego de repente así como de que, guacha, toda esta información te estás perdiendo de las películas. Casi, casi como si fuera como el pedo de, ¿cómo pude haber tenido como una versión IMAX todo este tiempo y perdí toda esta información? Y pues ahorita sí está la gente medio paniqueada con el pedo de, no tengo la versión chingona entonces, pero sí, pero no. haya pavimentado el camino para el DVD y el Blu-ray, que sí triunfaron usando conceptos similares, pero en momentos más apropiados. Número 10. Sinclair C5 1985. ¿Era el vehículo eléctrico del futuro? ¿O eso prometía su creador, Sir Clive Sinclair?
El 5 era básicamente un triciclo eléctrico con carrocería de plástico donde te sentabas casi a ras del suelo. Se vendía como la solución de transporte personal para las ciudades modernas. El problema fue que Ay, no seas mamón, ¿es en serio esto? ¿Qué va a dar parto o qué? nadie quería verse conduciendo lo que parecía un carrito de juguete motorizado. El 5 tenía problemas fundamentales de diseño. Ibas tan bajo que los autos no te veían fácilmente, Pues lo sí. que era peligrosísimo en el tráfico. No tenía techo, Eso sí, se ve futurista, eso sí, la neta. así que si llovía te empapabas completamente. La batería duraba poco y las colinas eran su enemigo mortal. Para colmo, se veía ridículo. Pero todavía Absolutamente tienes que ridículo. pedalear y luego con las manos Se abajo. lanzó en enero de 1985 con grandes expectativas y publicidad masiva. Esa madre no está bien pensada para nada, ¿no? Sinclair esperaba vender millones. En realidad, vendieron menos de 17,000 unidades antes de discontinuarlo Y aún así vendieron miles. ese mismo año. La compañía perdió millones y la reputación de Sinclair como inventor visionario quedó seriamente Chale, si se me antoja tener uno, ¿eh? dañada. Lo irónico es que la idea de un vehículo eléctrico pequeño para ciudad El auto de 50,000 pesos de aquellos años. Pero imagínate eléctrico cuando la batería no está ni tantito desarrollada. No, hombre, imagínate. no era mala. De hecho, 4 décadas después, vemos scooters eléctricos y vehículos similares por todas partes. El Senko No más simplemente 40 estaba añitos más. adelantado a su tiempo, pero ejecutado de la peor manera posible. A veces, tener la idea correcta no es suficiente si la implementación es desastrosa. No, pero o sea, esto por ejemplo se ve como que es un diseño incómodo, que te hace ver pendejo. O sea, ya fracasó ahí, ¿no? Pero aparte se ve que se vuelve más peligroso. Deja tú por el diseño, sino por la manera en que lo tienes que manipular, por la forma que tiene el diseño, entonces se vuelve más peligroso. Entonces, añádele todavía otra capa en el pedo de que puedes tener accidentes simplemente porque está mal diseñado y tú puedes cagarla, ¿no? Te puedes cuatrapear o lo que tú quieras porque a quién chingado se le ocurre poner el manubrio abajo de las piernas, güey. Número 9. Coleco Adam, Mejor no dice Apache. 1983. Coleco, la compañía detrás de la exitosa consola ColecoVision, decidió entrar al mercado de las computadoras personales con el Adam. En papel sonaba perfecto, una computadora completa con impresora incluida a un precio Hola, Brian. competitivo. Iba a competir directamente con Commodore 64 y Apple II. El problema comenzó desde el día del lanzamiento. La tasa de defectos era alarmante. Se estimaba que entre Sí el parecía Akira, ¿no? 30% y el 50% de las unidades llegaban muertas de fábrica o fallaban en las primeras ¡Hola, semanas. madre! La impresora incluida generaba interferencia electromagnética que borraba los datos de los disquetes cercanos. Era un desastre técnico de proporciones épicas, pero más allá de los problemas técnicos, Güey, qué pedo. Imagínate, deja tú el pedo de que, bueno, tengas una computadora que a lo mejor le metes un USB y te lo formaté. No, es como este pedo. No, este por Bluetooth. ¿No? había un problema de identidad. ¿Era una computadora para juegos o una herramienta seria de productividad? Coleco no lo dejó claro, y el producto quedó atrapado en un limbo que no satisfacía a ningún mercado. Los jugadores preferían consolas dedicadas, y los profesionales querían equipos más confiables. Coleco perdió millones intentando arreglar los problemas del Adam. En 1985, Yo nomás he escuchado el nombre de ColecoVision, pero hasta ahí. No sé, o sea. Supongo que fue la competencia directa en PC a la Atari. solo 2 años después de su lanzamiento, lo discontinuaron y la compañía nunca se recuperó completamente. Es uno de esos casos donde una empresa exitosa destruye su propia reputación al apresurar Bueno, eso también era una desventaja de antes. Y no tendrá tanto, de esto. Pero ahorita pues ya sale un producto y ya está más que probado y pues, y pensado y, ¿sabes? Pero antes tú arriesgabas, que todavía sucede, pero ya es muy raro, ¿no? Y aparte pues no te sale una fracción de lo que salía cualquier aparato antes. Antes eran... Se portaban así los señores, ¿no? Tu abuelita, lo que tú quieras, con el pedo de... No toques el control de la tele porque te lo puede chingar. Porque pues sí salía una feria, ¿no? Y era raro, ¿no? Pero imagínate,
le apostabas a una marca y era bien común que las continuaran en chinga, en greña, ¿no? Y ya te quedas con tu pinche armatosta así, y hazle. A entrar en un mercado que no Y aparte todos los problemas que había de diferentes versiones, de compatibilidades, de que salió la nueva versión, pero pues ya no es compatible con la otra, entonces tienes que comprar la nueva versión. Es unas por otras, unas por otras. entendía completamente. Número Mi 8. papá me contó que tuvo un DeLorean Intellivision. DMC-12, 1981 hasta Estos pinches aparatos, ¿no? De tantas versiones, pero que hasta versiones con madera, de verdad, ¿no? 1983. Sí, el auto de Volver 2 al años nada Futuro más. fue un fracaso comercial tremendo en la vida real. John DeLorean, un exitoso ejecutivo de General Motors, soñaba con crear el auto deportivo perfecto. El resultado fue Y lo logró. Fue tan pic, pero tan pic, que el mundo no estaba preparado. el DMC-12, un auto con puertas de ala de gaviota y carrocería de acero inoxidable sin pintar que se veía absolutamente futurista. El problema fue que el diseño espectacular ocultaba fallas fundamentales. El motor era débil para un auto deportivo, apenas 130 caballos de fuerza. Era lento, consumía mucho combustible ¿Cómo que mi Hondita le gana? y tenía problemas de calidad constantes. Las famosas puertas de ala de gaviota se atascaban. A cada rato, El control de imagino. calidad era tan malo que los distribuidores tenían que arreglar cada auto antes de venderlo. Y luego estaba el precio. $25,000 en 1981 era carísimo para lo que ofrecía. Podías comprar un Corvette con mejor desempeño. Alexa, $25,000 de 1981, ¿cuánto es actual? Traducido de currency.td. 26.900 pesos, 26.900 dólares estadounidenses tienen un valor actual de $182,421,70, $182,421 de Trinidad y Tobago 70 centavos, a las 5 a.m. UTC. Ok. Pues sí, 3, 4 veces más. Por menos dinero. La compañía fabricó alrededor de 9,000 unidades antes de quebrar en 1982, rodeada además de escándalos legales que involucraban a su fundador. La ironía suprema es que el DeLorean se volvió icónico gracias a Volver al Futuro. Pero puedes viajar en el tiempo y sigue valiendo la pena. Bueno. En 1985. Ya arriesgo que te quedes atorado, ¿no? 2 años después de que la compañía quebrara. Hoy es un auto de culto, pero como producto comercial de los 80 fue un desastre absoluto. A veces el éxito llega tarde, muy tarde. Me acuerdo hace como 10 años que hubo como un movimiento, un resurgimiento del pedo de volver a traer el DeLorean, pero ya con tecnología actual, con el mismo diseño, un poquito más modernón. Y la neta, pues no llegó a nada, ¿no? Eso. O quién sabe, algo así de que alguien había comprado la marana, mamá, así. Pero ahorita ves los nuevos Mitsubishi o los Hyundai. Y la neta, se ven bien perros, bien modernos. Y la neta, se ven bien parecidos al DeLorean. Y con esta pinche barra de luces bien perros. No se han visto estos pinches. No, hombre. Pero valen una feriota. Número 7. Polaroid Polavision. 1977 hasta 1979. Descontinuado en los 80s. Polaroid, la compañía famosa por sus cámaras de fotografía instantánea, pensó, ¿por qué no hacer lo mismo pero con video? Así nació Polavision, un sistema de video instantáneo que revelaba películas caseras en 3 minutos. Sonaba brillante, pero fue un fracaso monumental. El problema fundamental era el formato. Polavision usaba cartuchos especiales que contenían película de 8 milímetros que se revelaba químicamente dentro de un reproductor especial. Cada cartucho grababa solo 2 minutos y medio de video silencioso. Sí, silencioso. No había audio, y cada cartucho costaba una fortuna. Como si fuera 1910, ¿no? Además, llegó en el peor momento posible. Las videocámaras domésticas con cintas VHS y Betamax estaban entrando al mercado. Podías grabar horas de video con audio por una fracción del costo de los cartuchos Polavision. La comparación era devastadora. Sí, no, pues sí, este era como el truco, ¿no? Del pedo de, sí, 24 imágenes por segundo. O a lo mejor menos, ¿no? Pero, pues lleva al extremo, ¿no? Es como el pedo de, ¿qué pasaría
si así como tus imágenes con la Kodak que imprimes en la Benavides, lo ampliamos, ¿no? Para Polaroid. La compañía invirtió millones en desarrollo y marketing, pero el público simplemente no lo quiso. En 1979, apenas 2 años después del lanzamiento, tuvieron que discontinuarlo con pérdidas masivas. Bueno, Fue del tal el fracaso 79, no me parece tan mal. Aún así, la neta, los avances que hubo en las cámaras personales, ¿no? En las videograbadoras, eso está muy cabrón. O sea, para los tiempos que eran, veas unas pinches cámaras pasadas de lanza. O sea, a inicios de los 80, o sea, ya con, o sea, aparatos con pila, que a veces hasta tenían sus propias pantallas, o sea, estaban cabronas, güey. que casi lleva a Polaroid a la quiebra. Es un ejemplo Sí le echaron perfecto de muchas cómo ganas. una gran idea puede llegar en el momento equivocado y con la tecnología equivocada. Número 6. RCA Selectavision Videodisc 1981 hasta 1984. RCA invirtió 17 años y más de $500 millones desarrollando su sistema de video en disco. Se llamaba Selectavision Videodisc y se suponía que iba a dominar el mercado del video en casa. En lugar de eso, se convirtió en una de las pérdidas financieras más grandes en la historia de la electrónica de consumo. El sistema usaba discos Ey, pero se quedaron con el honor de que los cables amarillo, blanco y rojo se llaman cables RCA. que parecían LPs gigantes pero contenían películas. A diferencia del Laserdisc que usaba láser, Selectavision usaba una aguja física que leía surcos microscópicos. Era básicamente un tocadiscos para películas. Y tenía problemas terribles. Qué mal Los viaje. discos se rayaban fácilmente, la calidad de imagen era inferior al VHS y no podías grabar nada. Pero el problema más grande era el timing. RCA lanzó Selectavision en 1981, justo cuando VHS y Betamax ya estaban establecidos y las No, videocaseteras hombre, bajaban de precio rápidamente. ¿Para qué comprar un sistema nuevo, más caro y menos versátil, cuando ya tenías opciones mejores disponibles? Las ventas fueron patéticas. había visto un invento también de estos años, que eran películas que rentabas, pero en sí que comprabas. Pero el caso es que metías como que el DVD, pero tenía como que su cajita, su seguro. Y podías como que reproducirla 3 veces o algo así. Y después de eso se autodestruía. Es como el pedo de que, ok, puedes rentar y no tienes que regresarlo como el Blockbuster. Pero el desperdicio, güey, no mames. Y luego es como el pedo de que, pues, o sea, ellos mismos como que echaban a perder el disco a propósito, pues, para que no te lo quedaras. Y luego hubo gente que pudo brincarse como que esa medida de seguridad. Y se hizo un desmadre bien rápido, un desastre para ellos. RCA esperaba vender millones. Vendieron menos de 1 millón en 3 años. En 1984, admitieron Gracias a Top Gun VHS se hizo asequible, no mames. la derrota y discontinuaron el producto con pérdidas estimadas en $650 millones. Fue un golpe tan duro que RCA nunca recuperó su posición de liderazgo en electrónica de consumo. Número 5. Apple Lisa, 1983. Antes de la Macintosh, Apple lanzó la Lisa, una computadora revolucionaria que introducía conceptos El 83. Qué cabrón que duraron más de una década en donde Apple, pues... que hoy damos por sentado. Interfaz gráfica con ventanas, mouse, iconos. Era tecnología del futuro. El problema fue que costaba $10,000 en 1983. su- La Lisa era su técnicamente madre. impresionante, pero comercialmente inviable. Ese precio astronómico la ponía fuera del alcance de consumidores regulares y pequeñas empresas. Solo las grandes corporaciones podían considerarla, pero ellas ya tenían sistemas establecidos y Yo tenía un tío que rentaba películas y con un lector especial clonaba los discos, incluyendo juegos de Play 2 con el programa Nero. Sí, eso se hizo algo y luego venían ya con protección. Pero sí me acuerdo que eso era como, pues, algo que ya se sabía, ¿no? Había gente que compraba computadoras. Yo llegué a tener una computadora con 2 lectores más. O sea, con sí, pues con
Bueno, está el lector y el quemador, pero imagínate, o sea, en tu torre, uno era para leer discos y el otro para quemar discos. Así. Y, y luego empezaron a salir con estas protecciones y a veces hasta físicas. Me acuerdo que hacía algo bien raro el Blockbuster que le ponía un sticker horrible, güey, encima, güey, los discos. Y no veían razón para cambiar. Además, era lenta. A pesar de su hardware avanzado, el sistema Millonario, operativo ¿no? gráfico demandaba tanto poder de procesamiento Es que sí tardaban un chingo, güey. Tardaban un chingo en grabarse esa madre. O sea, imagínate que era hacer negocio de eso, que sí lo hacían. Y sí tenían torres con un chingo de quemadores. Hasta la fecha lo siguen haciendo, pero que las aplicaciones corrían con dolorosa lentitud. Y había pocos programas disponibles porque los desarrolladores no querían invertir en una plataforma tan cara y con ventas tan bajas. Apple vendió solo unas 10.000 unidades de Lisa antes de discontinuarla en 1986. Perdieron millones. Pero curiosamente, ese fracaso enseñó lecciones valiosas que Steve Jobs aplicó un año después con la Macintosh. Misma tecnología revolucionaria, pero a un precio razonable y con mejor marketing. A veces, los grandes éxitos nacen de los fracasos Y anteriores. el Bill Gates dijo, apunta eso. 4. Clackers prohibidos en 1985. Aquí hay un Todos mis juegos de Dreamcast son quemados en enero. caso único. Un El Dreamcast también tenía esta bronca que tenía el PlayStation, que pues no, o sea, no podía detectar si un juego era pirata o no. juguete que no fracasó por falta de ventas, sino porque era literalmente peligroso. Los clackers eran dos No bolas de mames. acrílico conectadas por una cuerda que Pero hacías esos tuvieron su revival, yo me acuerdo. chocar arriba y abajo de tu mano. Y sí dolían un putero cuando estaban en la mano. El sonido clac, clac, clac era adictivo, y el truco parecía simple pero requería práctica. Se volvieron un fenómeno en los 80. Todos los niños los querían, todos los patios escolares resonaban con ese sonido característico. Hasta que empezaron los accidentes, las bolas de acrílico, al chocar repetidamente a alta velocidad, se quebraban. Y cuando se quebraban, explotaban en fragmentos afilados que volaban en todas direcciones. Hubo reportes de niños heridos con fragmentos de acrílico en los ojos, en la cara, en las manos. Los hospitales empezaron a recibir No hay más que acrílicos, sí parecían de vidrio, ¿no? casos de heridas causadas Los por tac, clackers. tac, los La tac, tac. Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos intervino y para mediados de los Ayúdame, me andan 80 secuestraron los un chaleco clackers celestial. fueron prohibidos o retirados del mercado en muchos países. Fue un fracaso extraño porque el producto era popular y divertido, simplemente era demasiado peligroso. Hoy, en nuestra era obsesionada con la seguridad, es difícil imaginar que algo así llegara siquiera a las tiendas. Pero en los 80, las regulaciones eran más laxas, y Y en los 90 todavía. aprendimos a base de accidentes. Número 3. Atari 5200-1982. Yo la neta, a lo mejor no va a sonar muy true gamer esto que voy a decir, pero a mí no me podrían valer más madre, y yo sé que a todos, no les podría valer más madre cualquier cosa que fue antes del Nintendo. Güey. Del Nintendo para arriba, y obviamente no todas, ¿no? Pero sí, güey, todo lo de la Atari, güey, el Intellivision, no. Olvídate, y luego las versiones y nombrecitos, que era como que era otra consola, pero la misma consola a la vez, ¿no? Que leía los mismos juegos, era como... Y que sí leía los mismos juegos, pero a la vez el control diferenciaba de una consola a la otra. Chico, de su chingada madre, no, hombre, qué horrible. Y los juegos culerísimos, ¿no? O sea, en aquellos entonces, aún así decían, no, esta madre está muy culera. Y luego aparte, ¿no? Con las arcades y la madre, comparadas las arcades con estas madres, era como, está loco. Mejor mierda, amiga. Y lo caro, ¿no? Pero sí, sí. Y para los coleccionables también. Sí hubo como un boom, pero pues ni se le acerca, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Los boomers y la madre. O sea, a los que les tocó el Atari, ahorita van a andar en sus 50, ¿no? 60 años. Atari dominaba el mercado de videojuegos en los primeros 80 con la legendaria 2600. Al menos gracias a Atari se estandarizó las consolas sobremesa, pero Nintendo extendió la calidad de los juegos. Sí, no, el mentado se ha ido... sí, pues sí lo aprueba el de Nintendo. Pero la otra es que, a ver, de primeras, como de lógica, no suena lo más inteligente, ¿no? O lo más intuitivo, supongo. Pero que Nintendo lanzó, por ejemplo, el Nintendo, bueno, el NES,
con el Rob para promocionarlo como un juguete, no una consola de videojuegos, porque se quieren apartar, o sea, estaban tan apestadas estas madres que se quisieron apartar de ese pedo y empezaron como el pedo de, no, no, este es un juguete, no es una consola de videojuegos, no. Pero pues era una consola de videojuegos, ¿no? Creo que sí, o sea, no tardaron mucho como que después de que fue un éxito, ¿no? Ya pues, decir, bueno, pues sí, videojuegos, ¿no? Entonces decidieron lanzar su sucesora, la Atari 5200. En papel era superior en todo, mejores gráficos, más potencia, diseño más moderno. En la práctica fue un desastre que aceleró el colapso de la industria de videojuegos. El problema principal eran los controles. Los joysticks de la 5200 eran horribles, absolutamente horribles. No eran digitales sino analógicos, lo que sonaba bien en teoría, pero en la práctica significaba que eran imprecisos. Se descentraban constantemente y se rompían con facilidad. Jugar juegos que requerían precisión era frustrante hasta la desesperación. ¿Qué? ¿Ya había drift desde ahí? Pero había más problemas. Nunca entendí el pedo de las teclas estas numéricas. La 5200 no era compatible con los juegos de la 2600, así que tu colección entera No, de juegos hombre. anteriores era inútil. Los juegos nuevos eran caros, y había pocos títulos Ah, no, hombre, no, como si no. Como si hasta hace muy poco hubiera sido la norma, ¿no? disponibles al principio, y el diseño de la consola era enorme y poco práctica. Las ventas fueron decepcionantes. La 5200 llegó justo cuando el mercado de videojuegos empezaba a saturarse y los consumidores se volvían más exigentes. Con razón mi abuelo decía que nos íbamos a acabar la tele, pues era un juguete. No, le están metiendo mucho chingo, le están metiendo mucha carrilla. Va a explotar. ¿Se acuerdan antes cuando las teles eran estos pinches muebles de madera, así? Como el pedo de la tele. O sea, la tele sí no se mueve porque no se puede mover, güey. Está enorme esto y pesadísimo. En 1984, solo 2 años después de su lanzamiento, Atari la En esos tiempos discontinuó. estábamos continuando. Fue parte de la crisis de videojuegos de 1983 que casi destruye la industria entera. Un ejemplo perfecto de cómo no hacer una secuela. Número 2. Betamax. Ni lo para nombrecitos, ¿no? El 52.000, el 3678, el 3900. No, güey, ¿qué pedo, güey? Sony. 1975 hasta 1988. Ahí fue un fracaso y duró 13 años, no mames. Esta es quizás la guerra tecnológica más famosa de los 80. Betamax Las gráficas, ¿no? Siguiendo los pagos de Atari, ¿no? La influencia. Los 5090 Ti X Plus Magic Edition. versus VHS. Y Betamax perdió a pesar de ser técnicamente superior. Sony lanzó Betamax en 1975 con calidad de video superior. Yo creo que otro cracheo no le vendría mal a la industria, bajan los precios. Pues ha habido un cambio, ¿eh? Sí, los indie han carreado este año machín, ¿no? Y han salido juegos muy buenos, pero. Bueno, deja tú los indies, también como estudios más pequeños y la madre. O sea, sí se está sintiendo lo peor de. A lo mejor sí tenemos que bajarle un poquito y sacar estos juegos más medianos, ¿no? Y la gente va a estar igual de contenta, sino que hasta más, porque las expectativas no van a estar por las pinches nubes. Y luego, pues ya ni siquiera pueden hacer como que lo mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo necesario para que la gente se sienta contenta, ¿no? Con los juegos AAA. Pero bueno, aparte de eso, ya la publicidad en videojuegos está muy rara, o no saben qué hacer. Y se nota, y se nota. Pero ese es un tema que estas últimas semanas ha salido mucho. Está en auge, pues, el pedo de que, güey, como que ya no saben cómo promocionar videojuegos. De plano, así. Diseño más compacto y tecnología más avanzada. Pero VHS ganó el mercado por razones que no tenían nada que ver con calidad Sí, técnica. estudios La indie como primera Gamefly. ventaja de VHS era la duración. Las cintas VHS podían grabar hasta 4 hasta 6 horas en un solo cassette, perfecto para grabar múltiples programas o películas largas. Betamax inicialmente solo grababa 1 hora, obligándote a cambiar cintas en medio de una película. Para cuando Sony extendió la duración, ya era tarde. El segundo factor fue el contenido. No, pues todas las películas, ¿no? No, hicieron un dolor de huevos. Y luego más, por ejemplo, en VHS que tenías que regresarle la madre, güey. Sí me acuerdo, el Titanic. Era icónico esa madre. Era icónica. Y luego al final sale el aviso acá de que inserte la película.
VHS ganó el apoyo de los estudios de Hollywood y los videoclubs. La mayoría de películas rentables estaban en VHS, no en Betamax. Y cuando los consumidores iban a los videoclubs y veían que había 10 veces más títulos disponibles en VHS, la decisión era obvia. Sony luchó valientemente, pero para finales de los 80, la guerra estaba perdida. Sony, neta, me gusta mucho la marca, en serio. Yo creo que a todos, ¿no? Pero en serio, yo creo que hasta recientemente, ¿no? Empezó como a no sonar tanto Sony, pero aún así está en todos lados, está enorme, es enorme y la calidad les precede cabrón, cabrón, cabrón. La neta sí, fuera del PlayStation, ¿no? Fuera de este pedo del PlayStation. Güey, Sony es Sony, ¿no? Y hasta la fecha, a pesar de estar tan lastimada la marca y la empresa, todavía es como el pedo de que, güey, televisiones, para televisiones las mejores son las Sony, fin, cositas así. Pero pues imagínate en qué no están. Hasta que le salió, ¿no? Ganar una, güey, con el Blu-ray, ¿no? En 1988, admitieron la derrota y empezaron a producir equipos VHS también. Betamax sobrevivió en nichos profesionales, pero como formato de consumo fue un fracaso monumental. Nos enseñó que la mejor tecnología no siempre gana, gana quien controla el contenido y la distribución. Sí. Número 1. D. The Extraterrestrial Atari 2600, ¿Cuál será el siguiente T? Fue con Corta. 1982. Este es probablemente el fracaso más legendario de los 80, el juego que muchos culpan de causar el colapso de la industria de videojuegos. Atari pagó millones por los derechos. Qué mamón que me acuerdo que toda la vida fue como el pedo de... Y cuenta la leyenda que enterraron los juegos de E.T. porque estaban bien culeros. O sea, vean por ejemplo el video del Angry Video Game Nerd. Güey, era como la teoría, ¿no? De, todavía ahí se hacía como... Sí, obviamente, ¿no? Tan toda la vida. Hasta que salió el pedo de que no, pues Microsoft va a financiar para hacer un documental y a ver qué pedo, a ver si sale, a ver si lo encuentra, ¿no? Porque era como que el misterio más grande, ¿no? El pedo de este de... Ay, sí, seguramente van a andar enterrando millones de... Bueno, a lo mejor no millones de... Bueno, a lo mejor y sí, ¿no? Y tómala que sí la van encontrando, güey. Me acuerdo ese día todavía, fue como en 2015, yo creo. Y sí fue como muy, muy especial, güey, porque fue como el pedo de que Santa Claus no existe, güey. Y luego de repente, no mames, Santa Claus sí existe. De E.T., la película más exitosa de todos los tiempos. Esperaban imprimir dinero con este juego. En lugar de eso, crearon el peor juego de la historia. Atari cometió el error fatal de darle al desarrollador solo 5 semanas para crear el juego. 5 semanas para programar, diseñar, probar y lanzar un No, juego se para la consola mamaron. más popular del mundo basado en la película más exitosa jamás hecha. El resultado Y deja tú, aún así vendió millones de copias esta mamada. Millones, güey. Y aún así fue como, fue predecible, un desastre absoluto. El juego era confuso, frustrante y aburrido. E.T. caía constantemente en hoyos de los que era difícil salir. Los objetivos no estaban sale claros. Enrique. Los controles eran torpes. No se parecía en nada a la magia de la película. Los niños que lo recibieron en Navidad de 1982 quedaron profundamente 82. decepcionados. Las devoluciones fueron masivas. Atari fabricó O sea, bueno, los cambios gráficos eran mucho más altos antes, ¿no? Pero imagínate, compara esa mamada de Leti. ¿Y qué? Como 6 años después salió el Sonic. ¿Qué? millones de cartuchos esperando ventas récord. Vendieron una fracción. Las tiendas los devolvían por pallets completos. La compañía terminó enterrando literalmente millones de cartuchos sin vender en un vertedero en Nuevo México. Un evento que se volvió legendario en la cultura gamer. Sí. PT representa el máximo ejemplo de codicia corporativa, destruyendo un producto potencialmente grandioso. Y nos recordó que no importa qué tan buena sea la licencia, si el producto es malo, fracasará. Y así fueron los fracasos de los Obvio. 80. Una década Sa huevo. Excepto en el Chavo animado, ¿no? El Chavo Kart, el Mario Party, ¿no? Del Chavo. Y ya, no me acuerdo qué más.
Muy interesante, muy interesante. ¿Si tienen alguna tecnología que lleguen a extrañar ustedes? Que ya, pues ya, está extinta.